El ingreso per cápita en Brasil, que aumentaba anualmente a casi 3% entre el 2002 y el 2010, el año pasado bajó, del 2011 al 2013, bajó al 1.8%, y ahora no solo que no sube, sino que está decreciendo. Entre el 2014 y el 2015, el ingreso por persona en Brasil está disminuyendo a 2.3% al año. Y no se espera que va a recuperar el nivel que tenía el ingreso por persona en Brasil, que tenía en el 2013 hasta, oigan esto, hasta el 2022. Acaba de salir un informe del economista jefe de Goldman Sachs, donde dice que esencialmente Brasil está en una profunda recesión. El tema es que, por supuesto, la política, los escándalos de corrupción, el presidente de una de las más grandes compañías constructoras, Odebrecht, está en la cárcel. El presidente de uno de los bancos más importantes, Andrés Tevez, está en la cárcel. El diputado más importante del Partido de los Trabajadores está en la cárcel. Varios ministros de Lula da Silva están en la cárcel. Y esto pica y se extiende y no sabemos dónde va a terminar. Y hay quienes dicen que, bueno, que lo que sucede es que Brasil está paralizado por la crisis política. Y ciertamente hay un problema importante donde la política no permite que se lleven adelante las reformas necesarias. Hay otra visión que, sin embargo, dice que independientemente de la política, aunque se resuelva la política, Brasil tiene problemas estructurales profundos. Brasil ha ido desindustrializándose, ha ido perdiendo competitividad internacional, tiene distorsiones muy importantes, es uno de los países más cerrados del mundo. Y sus exportaciones también están sufriendo. Me he querido detener en esto simplemente por lo que les dije, porque creo que la atención a los problemas de China han desviado y opacado la necesidad de prestarle atención no al gigante que está en Asia, sino al gigante que ustedes tienen de vecino. Y ese país, ese gigante vecino que tienen, si se desestabiliza, puede tener más consecuencias para el Perú que la desestabilización de China, por más que China sea un cliente importante de las materias primas que exporta Brasil y una fuente importante del crecimiento de los precios de esas materias primas. Pero me pareció que era importante recalcar eso. Si el mundo está así, ¿cómo está América Latina? Bueno, ustedes saben la respuesta. Hay un ánimo de fin de fiesta. Hay el fin de un largo periodo de precios altos de los commodities, eso es bien sabido. Hay el fin de un periodo largo de dinero, financiamiento abundante, barato, disponible, asequible. Y estos son dos superciclos. Hay un superciclo que se conoce, es muy conocido, es el superciclo de los commodities, que es un ciclo largo donde los precios suben y después permanecen bajos para volver a subir, y está también en los ciclos financieros. Estos dos superciclos están terminando, y lo que va a generar ciertamente el ambiente menos benevolente del cual hablé. Pero es muy importante notar que estos dos superciclos, mientras duraron, generaron un tercer superciclo, que es el del superciclo del populismo turbocargado. Nunca antes había habido tantos miembros de la clase media en América Latina como ahora. Esta no es una clase media sueca o japonesa o de Estados Unidos. Esta es una clase media que acaba de ser pobre hace muy poco tiempo y que quizás no es una clase media, pero sí tiene más capacidad de consumo, tiene más capacidad de compra de artefactos electrodomésticos, tiene más posibilidades de tener una casa e irla mejorando, tiene más posibilidades de comprar automóviles, en fin, y tiene más posibilidades de ahorrar un poco. Y ciertamente tiene la posibilidad de darle de comer a sus hijos 3 veces al día, cosa que antes no existía. Esta realidad de esta clase media es la gran diferencia en este boom y va a ser también la gran diferencia en el ajuste. Creo que no puedo competir con el helicóptero a la clase media que está despegando.
Y debo decir que en estos éxitos en cuanto a materia social de América Latina, Perú tuvo un desempeño muy destacado. Está entre los mejores de América Latina en ciertas cosas. Yo después les voy a dar unos datos donde Perú no está tan bien y que ustedes conocen, pero que a veces ponerlos en contexto de comparados con otros países y en números da una visión mucho más precisa. En la década pasada, entre el 2005 y el 2015, el Perú, como ustedes saben, creció al 6.4%. Es la segunda economía de América Latina de mayor crecimiento, pero lo que es más importante y donde se destaca Perú es que duplicó el ingreso por persona. Mientras que en América Latina el ingreso per cápita aumentó en 50% en promedio, en Perú aumentó el 200% en esta época, el ingreso per cápita. Desde el año 2000, el 25% de la población de Perú pasó por encima de la línea de pobreza. Y ahí entró a esta clase media que acabo de describir. Y además, el 40% más pobre de la población peruana se benefició más que el resto del país. O sea, las políticas sociales le llegaron más a los más pobres e hicieron que su ingreso per cápita creciera mucho más rápido, por supuesto, desde una base mucho más baja, pero la realidad es que eso no pasaba antes. Antes el boom favorecía más que nada a ciertas élites y a las clases más altas. Aquí el boom favoreció desproporcionadamente a las familias que están en el 40% más bajo de la distribución. El ingreso per cápita de este grupo del 40% más pobre aumentó 6.8% al año. Cada año aumentaba casi 7%, mientras que el promedio del Perú era como 4%. Esto es muy alto comparado con el resto de América Latina. Otro milagro, otra sorpresa de esta época dorada fue la desigualdad económica, que disminuyó. Esto es muy raro porque la desigualdad, como ustedes saben, América Latina también es el campeón mundial de la desigualdad. No hay ninguna otra región del mundo más desigual que América Latina. Y disminuir la desigualdad es muy complicado. No tenemos instrumentos muy eficaces, confiables, duraderos, sistemáticos que permitan confiablemente luchar contra la desigualdad, y cuando se intenta de manera brutal, normalmente se aumenta. Lo estamos viendo claramente en el caso de Venezuela y de otros países. Entonces, sin embargo, América Latina logró, a través de una combinación de esfuerzos, que disminuyera la desigualdad, y en este caso el Perú tuvo también uno de los mejores avances de la región. La desigualdad cayó a una tasa del 12.6% al año. O sea, cada año la desigualdad, los índices de desigualdad disminuían 13%. El promedio de esto en América Latina era el 5%. Eso les da una proporción del Perú en comparación con el desempeño de América Latina en todo. En fin, hay mucho que celebrar, hay mucho que felicitarse. Y por supuesto, sin desconocer las tragedias cotidianas que viven millones de peruanos. 10 años. Ya no son los votos el principal canal de representación y de expresión política. Es tomar una calle y cerrarla y expresar así las protestas. Eso ocurre en el Perú, ciertamente, pero también ocurre a lo largo y ancho de América Latina. El cierre de calles y autopistas y carreteras, en vez de los votos, es un instrumento político hoy en día muy prevalente en América Latina, sobre el cual los partidos políticos y los gobiernos no encuentran soluciones eficaces. Esto está muy asociado además con una población harta. Es una población que ha roto la coexistencia pacífica con la corrupción y con la desigualdad. Tratar y despedir trabajadores son las peores. Solo Brasil es peor que Perú en cuanto a eso, en cuanto de 140 países, Perú está en 133. De 140 está en el número 133 en cuanto a malas prácticas laborales, en el sentido de que son ineficientes, recargan, afectan la productividad y socavan la posibilidad de crecimiento de las empresas. El Perú está lleno de empresas bonsai,
son empresas enanas, empresas que no logran crecer, empresas que tienen todo lo que debería tener una empresa, como un arbolito de bonsái, pero de alguna manera no logran crecer más, y no logran crecer más, entre otras cosas, por todas estas condiciones. Los costos no salariales de la mano de obra son enormes, Perú es el que más altos tiene estos costos, lo cual por supuesto inhibe la contratación y genera una oligarquía laboral que se beneficia mucho de estas condiciones de trabajo privilegiadas a expensas de quienes no pueden conseguir trabajo o que están condenados a vivir en una situación más precaria en el sector informal. Pero lo que le viene a Perú es la entrada clara en empujar las reformas de segunda generación. Y aquí se genera una doble ilusión. La primera es que cuando usted quiere parecer inteligente y le preguntan cuál es el problema de Perú, usted tiene que responder frunciendo el ceño diciendo hay un problema de instituciones. Y va a parecer muy sofisticado. Pero resulta que eso no dice nada. Y debo decir que yo fui quien inventó en los años 90 la idea de las reformas de segunda generación y la importancia del cambio institucional. Pero creé un monstruo, porque ahora todo el mundo simplemente dice hay que mejorar las instituciones y ahí termina la conversación. Y resulta que eso ignora dos cosas. Primero, que no se pueden mejorar las instituciones todas a la vez. Los países tienen problemas importantes de selección y tienen que decidir cuál de las muchas instituciones que no funcionan bien van a tener que ser mejoradas como un proyecto nacional. Eso no lo puede hacer el Ejecutivo. En el caso de Perú, el adesentamiento del infame sistema judicial que caracteriza al país no puede ser hecho con un decreto ni con una orden del presidente o del Ejecutivo o del Congreso. Tiene que ser hecho como un proyecto nacional. La otra ilusión es la idea de que las reformas institucionales es algo tecnocrático, es algo que hace un gobierno con el apoyo del Banco Mundial o el BID, y es una cosa como gerencial, es casi que desarrollo organizacional, donde está todo el mundo contento y todo el mundo está remando en la misma dirección para que una institución trabaje mejor. Y eso no es así, porque el actual arreglo institucional es una manifestación de poder. El actual sistema institucional que usted quiere reformar beneficia a unos y perjudica a otros. Y los beneficiarios no van a permitir que la reforma ocurra, ni que traiga al Banco Mundial, al Fondo Monetario y a todos los refuerzos que quiera. Es un problema de poder, es un problema de redistribución del poder. No se va a poder reformar el sistema judicial a menos que no se redistribuya el poder y la manera como está repartido y distribuido el poder en el sistema judicial. La experiencia no es lo que uno hace, la experiencia no es lo que le sucede a uno, la experiencia es qué es lo que uno hace con lo que le sucede. Y a ustedes les han sucedido durante todos estos años una cantidad de cosas muy malas, pero también unas cosas extraordinariamente buenas, que lo han educado a la sociedad a discernir qué de esa experiencia debe ser utilizada y qué de esas experiencias debe ser repudiada. Eso le da al Perú un potencial que creo que no tiene ningún otro país de América Latina. Muchas gracias y muy buena suerte. Cada año, en los últimos 5 años, cada año América Latina en promedio ha crecido menos que el año anterior. Y hay países que están claramente entrando en circunstancias muy difíciles. Sabemos de Venezuela, pero también Brasil, por ejemplo, que es muy importante, está entrando en una situación dramáticamente difícil. Sí, usted señalaba que solemos mirar a China, pero no miramos al gigante que se está durmiendo a nuestro costado. Y ambos gigantes están pasando por una etapa complicada. Como sabemos, China se está desacelerando, está teniendo también sus problemas de tener que corregir sus desajustes, sus desequilibrios. Pero más importante para América Latina y para Perú en particular es que este vecino, este gigante que tiene de vecino, está entrando en una época de grandes convulsiones, tanto políticas como económicas. ¿Ya se han visto esos efectos? Yo creo que ya los están sintiendo y claramente los están sintiendo, pero la economía peruana está mejor posicionada que otras en América Latina para poder navegar por estas circunstancias sin tantos efectos negativos. La prioridad es no perder el progreso social extraordinario que ha habido en Perú en la década dorada
en la cual hubo mucho crecimiento económico y también hubo la expansión, la disminución de la pobreza y de la desigualdad. Y de la desigualdad y la creación de la clase media más numerosa que jamás ha existido en la historia de este país. Y el título de su presentación era Retos, Oportunidades y Sorpresas para el Perú. ¿Qué sorpresas le puede esperar al Perú en el horizonte de los próximos 5 años? Es muy importante que el mundo va a poder descubrir a Perú. Perú está capacitado, tiene circunstancias favorables, pero tiene que hacer su tarea. Hay cosas muy pendientes que sabemos que existen con respecto a Perú, que si las hace va a ser los grandes fondos de inversión tienen que diversificarse en los 5 continentes y tienen que llegar a América Latina. Y cuando miren a América Latina pueden descubrir que Perú es una opción muy interesante, puesto que los competidores como Brasil y como otros van a estar en unas circunstancias menos atractivas para los inversionistas. Y muy brevemente, el viernes estamos esperando la presentación de los candidatos con su programa para los primeros 100 días de gobierno. ¿Cuáles serían las 5 palabras que tienen que mencionar, estos 5 ejes transversales sobre los cuales deberían girar las propuestas de los candidatos? Un gran proyecto nacional que incluya a todo el mundo para adecentar, limpiar el sistema judicial, hacerlo más justo, hacerlo menos corrupto y hacerlo más eficiente.